Hemos estado viendo, hermanos, en el libro de los Hechos, en el génesis de la iglesia, por así decirlo, cómo nace la iglesia, cómo la iglesia nace humilde, pero poderosa. Hemos visto cómo se empiezan los primeros problemas a darse en la iglesia, tanto externos como internos, y la vida de la iglesia es problema. Y vamos a continuar hoy con esta porción, hermanos, que leímos ahorita. Es una porción pequeña. Retomamos la exposición de Hechos y he titulado al mensaje El Dios que abre camino. El Dios que abre camino. Dice Hechos 9, versículos 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro y descolgándole en una canasta. Lo descolgaron en una canasta, lo bajaron por el muro, y así fue como salió Saulo de este problema. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, estamos delante de ti, Señor, para exponer tu palabra. Señor, te ruego que con humildad que tu Santo Espíritu sea conmigo en este tiempo, Señor, para que tu palabra penetre en el corazón de cada uno de nosotros, que podamos, Señor, conocerte y reconocerte y percibirte como el Dios que abre camino, Señor, que no hay problema que pase desapercibido a ti, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Ayúdanos a confiar más en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que piense por un momento nada más si alguna vez se ha sentido que todas las puertas que toca se cierran alrededor, y va de puerta en puerta con algún problema que tenga y se cierra, y va a la otra y a la que le indican, y termina saliendo o llegando a la puerta que dice salida, ¿no? Y no se resolvió el problema. Parece que todo se cierra, que el enemigo vigila cada salida, que no hay manera de escapar. ¿Qué hacemos nosotros en ese momento? Porque la vida presenta esas cosas en todo ámbito y contexto personal de cada uno de nosotros. El problema se presenta y vemos que no hay salida. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos rendimos? ¿Nos escondemos? ¿O confiamos en que Dios va a abrir una salida donde nadie más la ve? Saulo vivió esa experiencia, hermanos, él rodeado, perseguido, con enemigos en cada puerta. Dice la escritura que estaban ahí vigilando las puertas de día y de noche, de manera que humanamente no había salida para el apóstol, pero Dios abrió increíblemente un camino que ni siquiera pensaban, ¿no? En lo alto del muro de la ciudad, y lo bajan en una simple canasta. ¿Quién iba a pensar que una canasta iba a ser el medio para que él pudiera escapar? Y esto nos deja una enseñanza, hermanos, esta porción, una enseñanza que nos hace pensar y profundizar. ¿Qué tan dispuesto estoy yo de confiar en Dios? Incluso con enemigos por aquí, por acá, por allá, donde sea, donde no veo yo humanamente una salida. ¿Qué tanto confío en que Él me va a dar la salida al problema? Y de hecho me va a dar una salida que ni siquiera imaginaba. En este capítulo de Hechos 9 hemos visto esa dramática conversión de Saulo, y vimos cómo de perseguidor de la iglesia, él se convierte ahora en un perseguido. Él es un siervo de Cristo, es un testigo de Cristo, y todo cristiano va a sufrir persecución
de alguna u otra manera, hermanos, pero hemos visto que él se entrega al Señor y empieza a prepararse y empieza a compartir las buenas nuevas de salvación, de tal manera que el enemigo tiene que actuar y los judíos que hacen planean matarle. Parecía un plan perfecto, ¿no? Todos vigilando la entrada, ahí guardaban día y noche, querían sorprenderlo, mataron a Jesús, mataron a Esteban, ¿por qué no matar a Saulo? Querían quitarlo del camino, pero los discípulos en obediencia y aparte en valentía, hermanos, lo ayudan a escapar de esta manera. Y este texto, hermanos, pequeño, nos enseña que aún en medio de la oposición interna o externa, porque la oposición a Cristo se puede dar adentro o se puede dar desde afuera, Dios siempre abre camino para que su propósito continúe en la vida de sus siervos. La vida cristiana, hermanos, contrario a lo que mucho se predica ahora, está llena de oposición, está llena de peligros, pero Dios siempre provee la salida y siempre da la victoria al que permanece en su voluntad, al que permanece firme. Y el propósito, hermanos, en esta mañana es que como iglesia nosotros podamos entender que la oposición es parte del caminar cristiano, no es algo nuevo, no es algo que te debe de descolocar de tu vida cristiana, es una parte que va a existir ahí, pero nosotros debemos de confiar plenamente en que Dios va a abrir caminos, va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros, aunque la circunstancia parezca imposible de salir. La Escritura afirma, hermanos, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34, 19. Isaías 43, 16 dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Ese es el Dios que abre camino. 3 cosas les quiero compartir en esta mañana, hermanos. En primer lugar, la realidad de la oposición a Dios. La realidad de la oposición a Dios. Dice el versículo 23, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarlo. Una pausa ahí, pasados muchos días, muchos días. Cuando leemos Hechos pensamos que lo que está atrás de esta porción sucedió ayer o la semana pasada. No, estos muchos días fueron 3 años. Y si a usted le interesa eso que platicaba nuestro hermano Fermín, de hacer una armonía de toda la vida de los apóstoles, en Gálatas 1 nos dice que el apóstol Pablo se fue a Arabia 3 años y luego regresó a predicar a Damasco. Aquí nos encontramos ahí, después de muchos días, más o menos 3 años y medio, y él regresa a Damasco. Dice que ellos resolvieron en consejo matarle. La realidad de la oposición a Dios. Como siervos de Dios, como cristianos, vamos a sufrir oposición. Se da más o menos en 3 niveles, hermanos, a través de la crítica. A través de la crítica, esa es la más, digamos, la más sutil, pero así empieza. Saulo fue objeto de planes de muerte un poquito antes de su conversión, y la oposición era inevitable, hermanos. La oposición es inevitable cuando decidimos seguir y servir a Cristo. ¿Has oído o has escuchado expresiones como ya te crees muy santito? O ya tú crees que es. Empieza la crítica de manera sutil, y hoy como antes, hermanos, el enemigo busca callar la voz de los fieles. Ahí vas de santurrón.
ahí vas y ahí es. Así empieza la crítica. La crítica es una de las armas más comunes, pero es a menudo el arma que muy frecuentemente usa Satanás para empezar a desanimar al cristiano. Pero hay una cosa, hermanos, ante la crítica, porque los que hemos estado en una posición de liderazgo, podríamos decirlo, siempre estás a la vista de todos y estás así como eres el foco de la crítica. Entonces, yo les decía cuando era presidente de la convención que yo me convertí de repente sin quererlo en el ¿cómo decían? En el rufián, en el enemigo de todos, en la persona más odiada y sin haber dicho nada. Era punto o foco de crítica, pero no confundas nunca, hermano, oposición con abandono de Dios. Hay oposición, pero el Señor no te ha abandonado, porque la crítica lo que busca es sembrar esa duda. ¿Por qué todos me tratan así? ¿Acaso el Señor me ha abandonado? Pero Dios muchas veces confirma a través de la oposición que tú vas por el camino correcto. Hay un dicho común, vulgar, permítame, decía Sancho, Quijote a Sancho, si los perros ladran es que vamos avanzando. Entonces, en la vida cristiana así es, hermanos, si va avanzando, si la iglesia avanza, tiene que haber crítica, tiene que haber oposición. Pero ese es el nivel más sutil. También es a través de los rechazos. Después de la crítica viene el rechazo. Primero la burla, ¿verdad? Eres el santurrón, no eres acá. Después te rechazan, te excluyen, te van dejando fuera. Y Saulo fue rechazado por quienes antes lo aplaudían. Ellos seguían a Saulo, de hecho. Él era el perseguidor de todos los cristianos. Y ahora le rechazaban, le buscaban, no solo le criticaban, pero el rechazo, hermanos, duele, porque muchas veces proviene de gente que amamos. Y el rechazo cuando, por ejemplo, en un contexto de alguien que viene del catolicismo romano y que lo empieza a rechazar su familia por seguir a Cristo. Gente que amas con todo tu corazón y te empieza a rechazar. Amigos, familia, o vecinos, o gente que antes apreciaba realmente, te empieza a rechazar. Cristo, hermanos, fue rechazado aún por su propia familia. En su propia tierra, nos dijo, no hay profeta sin honra, sino en su tierra. Él en su propia tierra fue rechazado. Los muchachos con los que él creció lo rechazaron, querían matarlo, querían aventarlo por un despeñadero. Y eso es muy doloroso, cuando alguien quien amas te rechaza. Pero el rechazo tiene objetivo, hermanos, busca aislarte, busca hacerte sentir como que tú estás solo. Eso es lo que quiere el enemigo con el rechazo. Pero el rechazo no es señal de fracaso, una vez más, sino es una confirmación de que realmente perteneces a Cristo. Y Jesús lo dijo en Juan 15:20, si a mí me rechazaron, también a vosotros los van a rechazar. Eso es bíblico y es natural. Viene la crítica, viene el rechazo, pero luego avanza más a través de los ataques. En el caso de Saulo, ya ese rechazo, esa crítica se convierte en un plan para matarlo. Imagínese hasta dónde llega el odio del enemigo, hasta dónde llegaba ese odio que dice la Escritura que guardaban las puertas de día y de noche.
No se quedaba simplemente en palabras o en acciones que lastimaban, sino ahora se pasa a la acción. ¿Ven cómo va avanzando el rechazo? Primero crítica, luego rechazo y luego daño, querer dañar a una persona. Ataques que pueden ser verbales, que pueden ser emocionales, pueden ser espirituales o hasta físicos. Ahora no se da muy a menudo, pero en algunas áreas sí hay ataque y mueren hermanos nuestros. En algunos países hay persecución donde matan a los cristianos. Pero no debemos temer, hermano, esos ataques, porque Dios promete librarnos. Y Pablo mismo lo testificó. En 2 Timoteo 3:11 dice: de todas ellas me libró el Señor, de todas las aflicciones, de todas las persecuciones que había tenido, de todas los libró el Señor. Entonces, hermanos, en este primer punto, no te sorprenda cuando te critican, cuando te rechazan o cuando te atacan por causa del Evangelio. Con Cristo somos vencedores. Segundo lugar que yo veo en el texto, hermanos, de el Dios que abre caminos, el cuidado providencial de Dios. Versículo 24. Dice: pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. El cuidado providencial de Dios. Dios está viéndonos, hermanos, y ante los planes del enemigo tú estás a la vista de Dios. Ellos vigilaban las puertas día y noche, pero Dios muestra otro plan. Y eso nos enseña que nada escapa a los planes de Dios. Él siempre guarda a sus hijos, es una promesa de Él no puede mentir. Y el Señor le da a conocer los malvados planes que tenían contra Él. Le abre los ojos a los siervos para que ellos actúen con discernimiento, con sabiduría. Ellos vigilaban, pero Dios permitió que Saulo supiera qué tramaban y qué querían hacer contra ellos. Ninguna conspiración, hermanos, externa o interna, ninguna escapa a los ojos de Dios. Y Dios promete guardar a sus hijos. No de toda dificultad, pero sí, de los planes de Él promete llevarlos adelante. Él abre puertas, abre caminos. Pero también ante los planes del enemigo, pero ante la imposibilidad de Saulo. Cuando todos conspiran contra nosotros, o por lo menos eso parece, así en ocasiones nos ha pasado, ¿no? Te rodean los problemas, se cierran las puertas, el futuro empieza a parecernos incierto, no solo en el ámbito cristiano, sino en el ámbito familiar, en el ámbito laboral. Cuando todo empieza a fallar, es ahí donde Dios muestra su poder. Es ahí donde más buscamos al Señor. Es ahí donde Él abre caminos donde no los hay. Y Saulo lo experimentó, hermanos, cuando intentaron matarlo. ¿Quién iba a pensar la manera en que lo libró? Pero la pregunta es, hermanos, ¿crees que Dios puede abrir caminos imposibles también en tu vida? En el problema que puedas tener en tu vida, ¿crees que Dios puede abrir caminos que te den la salida a ese problema? Cuando todo parece en contra, hermano querido, confía. Dios sabe, Dios ve, Dios tiene el control, como lo que están estudiando las hermanas en la femenil. Dios tiene el control verdaderamente. Ante nuestra imposibilidad, ante los planes del enemigo, ante la unidad del enemigo, ellos se unían en contra de Saulo.
y ni aún la unión de enemigos pudieron acabar con Saulo. La organización que tenían de cuidar las puertas día y noche, la ciudad rodeada por un muro, la única salida eran las puertas. Piensa en eso. No había otra salida más que las puertas y estaban cuidadas por ellos. Todo en contra, todo en contra. Podemos confiar en Dios cuando no hay ninguna salida. Y esto me lleva al tercer punto, hermanos. No solo la realidad de la oposición, va a haber oposición, siempre habrá oposición. El cuidado providencial de Dios, tú estás en manos de Dios. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice la Escritura. Pero en tercer lugar, el valor de la comunidad de Dios, versículo 25. Dice entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. El valor de la comunidad de Dios, la familia de Dios. ¿A dónde llevas tu problema, hermano? ¿A dónde lo llevas? Fíjate lo que pasó ahí, con instrumentos sencillos. Esa es la iglesia. Saulo conocía la protección divina. Él había estado siendo preparado 3 años directamente por Dios. Él no fue con los apóstoles a Jerusalén, se fue a Arabia a ser preparado por Dios directamente. Y él aprendió a confiar en Dios, a ser liberado por Dios. Y en sus cartas lo dice bastantes veces cómo fue librado de manera asombrosa, una manera humilde e inesperada, una canasta. ¿Cómo ibas a escaparte de una ciudad vigilada? Escondido en una canasta. Hay veces que despreciamos lo sencillo, ¿no? Lo pequeño, lo insignificante. A veces parece así, hermano, pero Dios usa cosas insignificantes, situaciones insignificantes a nuestros ojos para salvarte y para que la gloria sea para Él. Y entonces Él buscó refugio, ¿dónde? Con los hermanos. Y ellos fueron los instrumentos que Dios usó para ser, digamos, instrumentos útiles de Dios para salvar la vida de Saulo. Eso es lo que debe ser la iglesia, amado hermano. La iglesia debe ser un refugio, una ayuda práctica en tiempos de peligro, un lugar donde yo pueda venir y pueda exponer mi situación para que instrumentos sencillos, discípulos sencillos, me ayuden a salir adelante. Lo ordinario se volvió extraordinario en las manos de Dios, una canasta. Y así Dios usa personas que ni siquiera imaginamos, personas comunes, recursos simples para llevar adelante su obra. Cuando hay un problema siempre pensamos, ¿a quién conozco? ¿A quién conozco en esa dependencia, en aquel lugar de gobierno? Pues yo conozco al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tal vez el Señor quiera abrirme una puerta a través de una persona humilde que ni siquiera es influyente ante el gobernador o ante el X persona. Esa es la solidaridad de la iglesia, hermanos. ¿Qué tan seguro estás tú de venir y decir, pararte aquí enfrente y decir, hermano, traigo este problema? Ya fue a su casa, hermano, no, vengo aquí con mi familia. Vengo aquí con mi familia a que me ayuden a salir adelante de este problema que tengo. Ser a la iglesia
Esa era la iglesia en Hechos. Esa debe ser la iglesia aquí. Hermanos que sean respaldados por su iglesia. Es increíble que la iglesia no respalde a sus hermanos, a sus miembros. Increíble, hermanos. Gracias a Dios no ha pasado aquí. Pero lo he visto en algunas historias, hermanos. ¿Usted cree, hermanos, que haya sido casualidad que algún hermano cristiano tuviera una casa pegada al muro de la ciudad? Qué casualidad, ¿verdad? El hermano fulano tiene, vamos a esconderlo ahí. Solo una casa pegada en el muro de la ciudad podía tener alguna ventana hacia la salida del muro. Qué casualidad, ¿verdad? El Dios eterno que salvó a esa alma desde antes y tenía preparado todas esas cosas para que Saulo pudiera escapar por ahí. Y Dios obra, hermanos, muchas veces a través de hermanos solidarios, comprometidos. Los discípulos no confiaban mucho en Saulo, por cierto, y más adelante lo van a ver, le tenían miedo. Vamos a salvar a nuestro hermano Saulo. Necesitamos, hermanos, una iglesia unida, dispuesta a apoyarse mutuamente en medio de pruebas, en medio de persecuciones, y salir y dar la cara por nuestros hermanos. Sí, es mi hermano y yo doy la cara por él. Es mi hermano, es mi oveja. ¿Cuál es el problema? Sí, es miembro de esta iglesia y es mi hermano en Cristo. Y termino, hermanos. Saulo vivió lo que más tarde enseñaría. Él fue un gran discípulo. Él después dijo en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Sus enemigos le rodearon, pero no pudieron detener el plan de Dios. Amado hermano, no temas si hoy te sientes rodeado. No temas, no importa cuántas puertas tú puedas ver cerradas en ese problema que tienes, o cuántas puertas intenten cerrar más adelante. Dios tiene una salida. Quizá no sea como le imaginas, como fue en la canasta. A Jonás lo regresó también en un pez, no muy común, ¿no? Quizá no sea la salida que esperas, pero la salida que Dios dé será suficiente para seguir en su plan. Confía en Dios, amado hermano. Él transforma lo pequeño como una canasta en un instrumento de victoria. Y quizá hoy te sientes como Saulo, ¿no? Rodeado de dificultades, vigilado por problemas que parecen que no te van a dejar salir de él. Tal vez sea una enfermedad que no mejora, o una situación familiar complicada, una carga económica. Hay muchas cosas que nos pueden agobiar. O quizá una lucha espiritual que parece interminable. A todos esos hermanos, incluyéndome a mí, tenemos que recordar esto, hermanos. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y Dios va a darte la salida. En este caso fueron los discípulos en una canasta. Contigo puede ser una persona, quizá una oportunidad que Dios abra, quizá una palabra de ánimo, a lo mejor un abrazo de algún hermano o hermana, una palabra de ánimo, puede ser eso. Pero la pregunta que te quiero dejar para terminar, hermano, ¿estás dispuesto a ver la mano de Dios, incluso en los recursos más pequeños
que Él te presente? Esa es la pregunta que yo dejo en tu corazón y que tú responderás a Él directamente, a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, te damos porque tu palabra nos anima, Señor, nos impulsa a seguir adelante, a seguir predicando tu palabra, Señor, a testificar de tu Hijo Jesucristo. Bendice esta amada iglesia, Señor, y a cada uno con el problema personal que tengamos, ayúdanos a salir adelante, Señor. Abre puertas donde no las hay, Señor. Abre puertas que nadie cierre y cierra puertas que nadie abre, Señor. Bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.